Ya he visto La Sustancia, la película que han etiquetado como body horror, pero que a mí me ha parecido un drama psicológico de cojón, que representa la lucha interna entre varias partes de uno mismo, representando esa lucha de batalla entre lo que naturalmente somos y lo que artificialmente queremos ser. Desde luego, esta es una de las mejores películas que se ha hecho este 2024 y vamos a analizarla y comentar algunas cositas muy interesantes que merecen la pena. El apartado psicológico es clave para entender esta película, ya que en cierta manera todo lo que estamos viendo desde que empieza hasta que termina está relacionado con cómo el personaje enfrenta el paso del tiempo, la vejez. Y esto lo vemos tanto a nivel narrativo como por el tipo de planos y la composición de estos mismos. Es decir, esto está muy guapo porque prácticamente todos los elementos que forman parte de esta historia cohabitan entre sí para representar lo mismo. Y eso le da una complejidad mucho mayor y unas capas y una profundidad muy interesante a la hora de valorar y analizar la película. Yo me acuerdo que anoche cuando terminé de verla me explotó la cabeza precisamente porque es que se pueden decir tantas cosas de esta historia, pero tantas cosas, que el trabajo artístico que hay detrás de verdad es impresionante. También he de reconocer que yo tengo un poco mi propia versión de esta historia, de cómo yo la he interpretado, que sobre todo en la parte final varía mucho con otros creadores de contenido. Para bien o para mal, esta película no deja indiferente a nadie y genera mucha conversación, que me parece muy interesante y bueno que una película termines de verla y puedas debatirla con otras personas y encontrar en esos debates opiniones diferentes, perspectivas distintas que te puedan hacer ver la historia con otros ojos. Y yo estoy convencido de que esta es una de esas películas que merecerá la pena darle muchos visionados para encontrar aquellos pequeños detalles ocultos que seguro que están en la obra. La historia comienza poniéndonos en contexto a través de una metáfora, como Elizabeth ha conseguido el éxito, ha ganado un Oscar y pues le han tallado una estrella con su nombre. Pronto vemos cómo esa estrella comienza a envejecer, a agrietarse, a pasar al olvido, a ser poco valorada por la gente, ¿no? Y esta representación es al final lo que le pasa al personaje de Elizabeth. Ha pasado el tiempo, ya no es aquella joven preciosa que admiraban especialmente por su belleza y ahora ha pasado a ser pues una persona que está de capa caída, que está en el olvido por parte de la audiencia y pues necesita ser reemplazada por una versión más joven de ella misma. Todo esto revienta cuando escucha a su jefe hablar mal de ella por la edad que tiene. Necesita ser reemplazada, necesitan una chica más guapa, con todo bien puesto en su sitio, etcétera, para levantar las audiencias, porque al fin y al cabo es lo que los hombres y la industria quieren. Y es ahí cuando ella se mira al espejo y odia lo que ve, odia su cuerpo y comienza un descenso hacia los infiernos imparable. Y es a partir de este momento cuando el factor psicológico es clave, ya que prácticamente todas las decisiones que empiezan a tomar son muy cuestionables a nivel moral y ético y están claramente marcadas por su trauma, el trauma del envejecimiento. A continuación vemos una escena que la verdad resume muy bien la película y toda la transformación que vivirá el personaje de Elizabeth, y es cuando está comiendo con su jefe y vemos a través de planos muy cercanos e incómodos como este chupa las cabezas de las gambas, se come todo el plato, lo deja completamente revuelto y al final vemos que esa escena lo que significa es cómo esa persona, ¿no? Ese jefe que tiene a su alrededor un equipo de artistas, cómo se aprovecha de ellos, los absorbe, le saca todo su jugo y cuando ya ha terminado de hacerlo, los deposita, los arroja, los tira como si fueran basura, quedando de cualquier manera, sin cuidarlos, sin empatizar con ellos, sin facilitarles quizá una alternativa, una posibilidad de poder continuar trabajando de otra forma, ¿no? Eso no les importa, no le importa porque esas personas ya no dan la audiencia, ya no generan dinero. Y para él todo es dinero. Él es un buitre que se aprovecha de sus artistas y cuando estos ya no sirven, pues los desecha como si fueran basura. Y él, en cierto modo, somos todos nosotros. La audiencia, los que decidimos qué vemos y qué no vemos, los que decidimos cuándo cancelamos o no cancelamos a una persona. Aunque sea un poco
jodido de aceptar, todos nosotros, en cierto modo, los consumidores, somos los que marcamos y decidimos qué funciona y qué no funciona. Las audiencias, por mucho que sean moldeadas por la elección de un buen candidato, somos nosotros las que la respaldamos o no la respaldamos. Y es jodido a veces pararse a pensar en estas cosas y también asumir la parte de culpa que podemos tener como sociedad, porque al final nosotros contribuimos a eso. Y es importante también aceptar esa imperfección que tenemos. Tras un accidente muy notorio, ya apuntad bien esta parte porque vamos a volver a ella al final del vídeo. Elizabeth acaba en el hospital, no le ha pasado nada, le dicen que es impresionante que con el accidente que ha tenido no le haya ocurrido nada, pero absolutamente nada. Y bueno, allí se encuentra también con un chico muy apuesto que pues le da como una especie de sobre de USB, por así decirlo, en el que hay una información sobre la sustancia. Más tarde vamos a descubrir que la sustancia pues es una especie de líquido que permite que el cuerpo se separe, por así decirlo, en dos partes, y de la parte matriz, es decir, la parte original de tu cuerpo, puedan hacer una versión más bella de ti mismo. Elizabeth al principio se piensa un poco si recurrir a eso o no, pero finalmente recurre a ello y pues comienza el proceso de la sustancia, que tendrá sus partes buenas pero también sus muchísimas partes malas. Entre ellas hay una regla fundamental, y es que el cuerpo original tiene que estar activo, por así decirlo, durante 7 días, y el cuerpo nuevo, la creación mejor de ti mismo, tiene que estar activo otros 7 días. Es decir, se tienen que alternar viviendo una semana uno, una semana otra, porque al fin y al cabo ambas son la misma. Es decir, una no puede vivir sin la otra. Por lo tanto, tienen que respetar esa regla fundamental para que este proceso pueda llevarse a cabo de forma exitosa. Aquí el factor psicológico se intensifica una barbaridad, porque al final esa versión nueva de Elizabeth, llamada Sue, es lo que ella quería. Ella quería verse más joven, quería verse más guapa, es decir, es aquella parte de ella misma que ya existía, que existió en un momento, el recuerdo de lo que un día fue, que la persigue por dentro. Es decir, aquí hay una lucha en su cabeza a nivel psicológico brutal entre lo que quiere ser artificialmente y lo que fue. Y ese equilibrio que tienen que encontrar 7 días una, 7 días otra, acaba convirtiéndose en una batalla psicológica brutal entre dos partes de uno mismo, lo que eres realmente y lo que te gustaría volver a ser. Así que de esta manera vemos como Sue, la versión joven, se va alimentando a límites inimaginables de la versión vieja, reduciéndola a cenizas. Esto me recuerda mucho a las operaciones de estética, ¿no? Cuando muchos famosos o famosas se obsesionan tanto con la belleza que empiezan a cambiar por completo su cuerpo, y hemos visto muchos casos que se han hecho virales de operaciones ya tan exageradas, en el sentido de que te has operado una y otra vez, y al final hemos encontrado a estas personas como diciendo: Dios, ¿qué he hecho con mi cuerpo? ¿No? Lo he destrozado por completo. Entonces yo creo que aquí hay una clara referencia a que la obsesión por la belleza puede autodestruir la versión natural de tu propio cuerpo, la versión que deberíamos amar, porque al fin y al cabo no dejamos de ser nosotros mismos en otro momento de nuestra vida. Pero la obsesión con volver a ser lo que éramos, vernos más jóvenes, vernos mejor en el espejo, que nos veamos tan guapos y guapas que la industria nos pueda volver a abrazar y a darnos esos momentos de éxito, puede llegar a convertirse en un camino contraproducente y convertirnos precisamente en lo que más odiamos. Esta obsesión claramente le impide aceptar la naturalidad de su cuerpo, le impide abrazarse a sí misma. De hecho, la obsesión que tiene Elizabeth con su pasado es tan clara que cuando ve su cuadro, el cuadro que tiene cuando era joven, no vemos a una Elizabeth que admire la gloria de quien fue en el sentido de los objetivos conseguidos en su trabajo, sino más bien la admiración a la belleza de lo que fue, no tanto a lo conseguido o al motivo por el que lo has conseguido o al trabajo que hiciste para conseguirlo, sino a esa belleza,
a esa obsesión con algo que es imposible realmente volver a tener. La lucha entre ambas partes se va intensificando hasta el punto en el que Sue se adueña completamente del cuerpo de Elizabeth, deteriorándolo en términos deplorables. En este sentido, Elizabeth comienza a detestar por completo el cuerpo de Sue, porque es que ya incluso ni lo reconoce como suyo propio, sino como si fuera el de otra persona, mostrándose claramente que la lucha psicológica cada vez va a más, es decir, a más obsesión, más operaciones. Cuando tú acabas viendo los resultados, sigues viendo que no te pareces a esa versión joven, más odias esa versión joven, más odias esa parte de ti. Y por otro lado, vemos a esa versión joven recordándole continuamente, oye, te estás pasando todos los días sentada en el sofá, comiendo, atiborrándote. Esa conciencia creada por la sociedad de decirte, joder, ¿qué haces comiéndote esto que engorda? ¿No? Esa obsesión que te puede llevar a estar varios días sin comer, a provocarte los vómitos. Hay un conflicto en su cabeza entre lo que es y lo que no es impresionante. O sea, de verdad, tenéis que ver esta película como que la batalla interna no es tanto lo que se ve, sino lo que está aquí, lo que batalla dentro de su cabeza. En este sentido también es muy importante que contextualicemos el por qué una persona puede llegar a ese extremo, y es que la industria del entretenimiento puede ser fulminante, creando estrellas para luego convertirlas en juguetes rotos y abandonarlos a su suerte, sin ningún ápice de respeto y empatía. Si ya no generas audiencias, si ya no generas dinero, ya no vales para nada. Y esto especialmente pasa con las mujeres, que siempre se han utilizado más como escaparates bonitos, opacando todo su talento, para simplemente ofrecer a los hombres algo bello que mirar. Bueno, la película alcanza su momento máximo de surrealismo cuando la versión ya completamente demacrada de Elizabeth se enfrenta a la versión joven de Sue, y evidentemente la versión joven acaba matando a la versión original, a la versión matriz. Es este momento el reflejo de cuando un trauma te acaba venciendo. Ante el espectador te encuentras una lucha desmesurada con una fuerza divina prácticamente, que puede generarte una sensación de decir, a ver, esto no me lo creo, ¿no? Pero como digo, yo creo que al final en la cabeza pueden haber batallas impresionantes, y yo sigo pensando que toda esta película en cierto modo es una representación quizá onírica, muy representativa de lo que está pasando en un cerebro, es decir, el dolor y el enfrentamiento que tenemos contra nosotros mismos. Finalmente, como dice la película, ambas son la misma persona. Entonces, cuando Sue acaba matando a su parte matriz, a su parte original, ella empieza a perder el control y también, por así decirlo, empieza a morir. Entonces no ve más remedio que pincharse lo que queda de sustancia. Ya sabemos y se deja muy claro que la sustancia solo puede pincharse una vez. Esto al final te lleva a una deformación que da lugar al cuerpo de Sue y al cuerpo de Elizabeth, pero en una versión completamente horrorizada, generando un monstruo. Ese monstruo puede significar muchas cosas, pero entre ellas la representación, como he dicho ya en varias ocasiones, de esa obsesión por los tratamientos de belleza, de esa obsesión por las operaciones de cirugía estética, esa obsesión por querer cambiar 100% y por completo lo que realmente somos, dando lugar a otra cosa, dando lugar en muchos casos a un monstruo. Finalmente nos encontramos con una de las escenas más turbias, macabras, trambóticas, random de toda la película, y es cuando el monstruo pasa sin pena ni gloria por donde está todo el mundo, sin que nadie diga nada ni se ofenda, y finalmente llega al escenario. Y pues ya cuando lo que es el público, ese público que estaba esperando verla, formado especialmente por hombres, pues la ve, la juzga severamente y gritan ¡el monstruo! ¡El monstruo! Yo creo que aquí hay un claro ejemplo de lo que es el síndrome del impostor, de lo que es ese miedo a que los demás te juzguen, a hacerlo mal ante los demás, que como digo, sigue siendo una representación de lo que tú imaginas que puede ser. Esa representación de hacerlo mal, esa representación de que saben que cualquier fallo, que si se te ha corrido un poco el maquillaje, que si a lo mejor tienes un grano, que cualquier mínimo detalle va a ser lo que prime por encima de tu talento, yo creo que es lo que representa un poco esta escena. Es más, yo creo que el monstruo pasa a ser un concepto genérico. El monstruo ya no es solo Elizabeth y Sue. El monstruo son todas aquellas artistas
que fueron absorbidas como la cabeza de una gamba hasta el final por esos ejecutivos, accionistas, etcétera, que lo único que querían era un cuerpo bonito. Finalmente el monstruo explota y al explotar empieza a chorrear de sangre y a bañar a todo el público que, como digo, mayoritariamente está formado por hombres y personas de alto poder adquisitivo, es decir, los que mandan. Vemos ahí esa explosión y cómo esa sangre marca la corrupción de todas esas personas que son las que fomentan esta industria, las que fomentan estos traumas, las que rompen a estas personas metiéndoles ideas en la cabeza que un día van a jugar en su contra, convirtiéndolas en juguetes rotos. Toda esa sangre no hace más que marcarles y recordarles la escoria y los buitres que son. Como digo, seguimos en una representación, todo algo metafórico, que no es real, que está todo aquí, en su lucha interna, en su modo de decir, joder, estoy ya hasta los cojones de lo que está pasando, estoy hasta los cojones de que decidan quién tengo que ser, estoy hasta los cojones de haber llegado hasta estos límites, siempre eligiendo quién soy y quién debo ser, por lo que los demás esperan de mí y no por quién soy yo, por mi talento o por lo que yo quiero elegir ser libremente. Finalmente vemos como ya en la calle el monstruo termina como deshaciéndose y volvemos a ver a Elizabeth. Elizabeth pues acaba convirtiéndose en una especie de babosa que se arrastra por el suelo y llega hasta su estrella, esa estrella agrietada, envejecida y olvidada. Yo creo que aquí hace referencia a que muchas veces cuando estamos intentando superar un trauma, pero ese trauma es tan grande y no tenemos las herramientas de gestionarlo, nos absorbe por completo. Y a su manera es todo cuanto tenemos para agarrarnos a la felicidad. Elizabeth, en su último ápice de vida, por así decirlo, lo único que le queda es esa estrella, ese recuerdo efímero de cuando fue feliz o cuando creyó ser feliz, manipulada por una industria que lo único que quería era aprovecharse de ella. Luego vemos cómo al día siguiente una máquina limpia el único rastro que dejó, deshaciéndolo por completo y marcando de nuevo que nadie es eterno, que el mundo corre y que lo que un día fuimos se puede desvanecer perfectamente y que ya no signifique nada. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde estamos. Y bueno, ahora súper importante, como dije al principio, para mí el accidente es clave porque creo fielmente que todo lo que hemos visto en la historia es algo representativo. Creo que Elizabeth nunca llegó a salir de ese accidente. Como vemos, es un accidente que se remarca mucho, se ve un poco como a cámara lenta, se ve el impacto que tiene y es muy sorprendente que Elizabeth no tenga ni un solo rasguño de lo que le ha pasado. Entonces yo creo que ella realmente nunca salió de ahí y que fraguó esa batalla al final entre ella misma, muriendo al final de la historia cuando vemos que se deposita sobre la estrella, sobre su propia estrella. Y yo creo que todo esto ha sido, como os digo, una representación de su versión joven contra su versión adulta en esa lucha que la lleva a la muerte, ¿no? Porque es al final cuando ve que están quitando el cartel de ella, cuando tiene el accidente que representa la muerte de la belleza, la muerte de su yo, la muerte de quién es, de cómo ese camino que eligió y que tan feliz la hizo es precisamente el camino que ha acabado con su vida. Entonces yo creo que realmente nada de lo que hemos visto es una cosa que ocurra realmente, sino más bien es una reflexión, una lucha interna. Toda esta película ha sido el pensamiento de una mujer en sus últimos momentos de vida, luchando y enfrentándose a su propio cuerpo y perdiendo la batalla. Y bueno, no sé si os ha gustado o no mi interpretación de la película, yo la he vivido así, la he sentido de esa manera y yo creo que invita a conversación y a muchos tipos de interpretación sobre muchos temas. Creo que hay mil cosas que comentar y mucha profundidad que analizar en esta película, pero a pequeña escala y habiéndola visionado una única vez, esta es mi reseña. Si os ha gustado, pues os agradezco muchísimo que le deis un like, que os suscribáis al canal para apoyar el contenido, que quiero animarme a seguir subiendo más vídeos de este tipo. Y pues cualquier comentario, crítica, sugerencia o opinión sobre la película que queráis dejar, os leo en comentarios. Un beso.